Ya estamos grabando. Entonces, este encuentro que hacemos como con F Comunicaciones, con un título muy convocante para nosotras como mujeres de fe, un recorrido desde los salmos, tan caro siempre a nuestras liturgias, a nuestras meditaciones y nuestra espiritualidad, los salmos 55 y 129, con una relectura bíblico-feminista, de la súplica a la liberación. Este es el título que Ángela nos ha propuesto y que aceptamos con muchísima alegría. Ángela Trejo es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Teología por el Seminario Luterano Augsburgo y maestra en Ciencias Bíblicas por la Comunidad Teológica de México. Ha colaborado en investigaciones históricas para la zona de Jalisco y ha escrito varios artículos en relación a hermenéutica bíblica feminista. Es autora del libro Agar, Memoria Corporal de un Encuentro con Dios. Es una de las primeras mujeres ordenadas al pastorado en México por la Iglesia Luterana Mexicana y también fue la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del Consejo Directivo de la Comunidad Teológica de México. En este momento es la coordinadora del Seminario Luterano Augsburgo, así como también es una de las coordinadoras de la Red de Mujeres de Justicia de Género para América Latina, el Caribe y América del Norte de la Federación Luterana Mundial. Está casada y a través, como ella misma lo puso en su biografía, de su hija y de su hijo, ha entendido que luchar por un mundo mejor es posible. Bueno, Ángela, buenas tardes. Muchísimas gracias. Para mí es una enorme alegría tenerte acá como amiga, como hermana, como colega. Así que estamos con muchísima expectativa de escucharte y te dejamos para que sea toda tuya la ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Por supuesto que también para mí es un gusto y un placer poder compartir contigo y con este espacio de mujeres acompañadas, seguras, con toda la confianza posible de poder trabajar y de poder acercarnos a unos textos que quienes procedemos de una tradición cristiana, de por lo menos de un trabajo o de un acercamiento a las iglesias, pues sabemos que son los salmos textos muy comunes que se utilizan en un montón de espacios. Ya sea son salmos que son parte de la liturgia o los salmos también son parte de oraciones o momentos muy particulares e individuales, o los salmos también se utilizan para cantos. Muchos de nuestros cantos de las tradiciones pues están colocados en espacios donde se puede cantar, donde se puede elaborar diferentes alabanzas. Entonces, creo que no estamos tan desconectadas con este tipo de literatura de los salmos. Para el tiempo en que se escribe la mayoría de los salmos, porque también en los 150 ejemplos que tenemos, pues observamos que hay toda una procedencia histórica y diferentes contextos religiosos y sociales y políticos, que los mismos salmos dan pie a que esto sea una lectura de lo que se estaba viviendo. Pero algo que sí ha pasado y sí ha sucedido es que siempre se le da una lectura o se leen los salmos de manera consciente o inconsciente o desde una memoria histórica y tradicional que se coloca en la iglesia con una voz masculina, lo cual no es malo en sí mismo, pero no ayuda mucho a tener un contacto, pienso en lo personal, un contacto más profundo. Sí lo hay en cuanto a la cuestión religiosa, una espiritualidad en la cual la mayoría fuimos educadas y que nos aporta la posibilidad de poder orar o de poder acercarnos pues a este Dios que nos enseñaron. Pero en el camino y en el recorrido de un acercamiento específicamente al Salmo 55 y al 129, nos damos cuenta que puede haber una lectura desde ojos de mujer. Estoy consciente que no es la primera propuesta. Yo cuesta trabajo encontrar estudios más profundos porque también desde una tradición se ubica a los salmos
en una autoría del rey David. Y si uno se acerca y uno platica con la gente tradicional de la iglesia, todos los salmos son del rey David, aunque no estén colocados o no se dé esa información. Hay una narrativa, hay un enlace pues emocional, un enlace de memoria histórica y de tradición cristiana, en donde es un varón el que siempre va a tener esta voz. Pero justo estos salmos yo los voy a abordar no por una idea muy personal, sino que en este tiempo de la pandemia hay un trabajo a través de Zoom con las mujeres de la pequeña iglesia en la cual yo trabajo, junto con mi esposo. Y yo siempre he estado trabajando con estas mujeres y se decidió que este grupo pues tuviera la oportunidad de continuar con estudios bíblicos, pero con una perspectiva de género. Hubo varios meses en donde el tema de género o el tema de violencia o hablar incluso de que tenía que haber una lectura desde los ojos de mujer hacia el texto bíblico, costó mucho trabajo al inicio de la pandemia. Esto es una realidad. Pareciera ser que a las mujeres fue un tema que no quisieron tocar por el momento sorpresivo, por el momento de incertidumbre, en donde no sabíamos qué iba a pasar, donde el templo se había cerrado, pues las noticias eran espantosas y de repente todos estábamos en casa, todas estábamos colocadas en espacios donde no estábamos muy acostumbradas cuando todas teníamos la libertad de salir. Y justo una de las propuestas ya más o menos como por el mes de abril, de mayo, fue, bueno, estudiamos los salmos. Creo que todas necesitamos encontrar una paz y una espiritualidad y una calma y de nuevo una señal para ver hacia dónde. Y bueno, caímos en el Salmo 55 y en el Salmo 29, entre otros muchos salmos. Y fue ahí en una reflexión comunitaria, en una lectura virtual, en un trabajo en donde las mujeres pudimos platicar, decir que sentíamos justo ahí, se observó que estábamos haciendo una lectura feminista, sin buscarlo en un primer momento, que estábamos haciendo nuestras palabras y estábamos haciendo nuestros sentimientos que se reflejaban específicamente en estos dos salmos. Y cuando nos dimos cuenta, las invité a que pudiéramos sistematizar de alguna manera este proceso que se había llevado. Ellas ejercieron, me dieron el permiso para poder hacer este trabajo y esto derivó, bueno, en que yo pudiera continuar con mi investigación. No necesitaba un permiso necesariamente de esto, pero sí decirles, permítanme tomar sus reflexiones. Este grupo se ha autodenominado hace muchos años la tienda roja. En todo este recuerdo en el pueblo judío, cuando pues todavía no llegaban a establecerse a la tierra prometida y cuando las mujeres en el desierto tenían a sus bebés o estaban menstruando, las colocaban en un espacio aparte porque eran impuras. Y ellas se han autodenominado, somos las mujeres impuras, pero que buscamos desde nuestra impureza la posibilidad de acercarnos a estos textos. Este es el contexto. En pandemia, de reflexión comunitaria y de apropiarnos de palabras que eran masculinas en una parte muy tradicional y que en el ejercicio de la reflexión comunitaria en la iglesia luterana fue cuando despertamos y dijimos, wow, aquí hay más. Nos hemos iluminado y desde nuestro interior está saliendo una propuesta diferente. Y pues es muy grato para mí poder compartir un trabajo que surge desde una parte muy íntima del grupo de mujeres
y que no nos hemos dado la oportunidad de poder expresarlo y compartirlo, ya sea en un estudio bíblico por escrito, que eso ya está hecho público desde la red de mujeres, pero ahora en esta oportunidad de poderlo compartir con ustedes y después con el público que nos pudiera escuchar. Si nos vamos al Salmo 55, el Salmo 55 es una oración como muchas veces de los salmos, ¿no? Lo vamos a tener. Y acercarnos al Salmo 55 nos invita a dos cosas: a reinterpretar el texto y a reclamar una petición que está ahí. Una reinterpretación del texto es un reclamo, es una oportunidad y es una voz muy clara para decirnos: no estoy conforme con lo que siempre he escuchado y ahora yo reclamo, me apropio de estas palabras para darle otra intención, porque me estoy sintiendo muy representada con lo que se dice ahí. No voy a leer todo el texto, ya con calma tal vez ustedes puedan acercarse al texto, o si puedo compartir pantalla, no lo sé, pero por ahí tengo un PowerPoint que igual pudiera como apoyarnos un poquito para ir trabajando desde una parte hermenéutica y desde una parte exegética, pero también desde la posibilidad de colocar las reflexiones que las mismas mujeres iban diciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es parte de lo que comenzaba a decir hace unos momentos, ¿no? La relectura de una parte del texto, en este caso de los salmos, es la apropiación del texto. Es la posibilidad de colocarlo a nuestro lado, que resuene en nuestros oídos esta palabra. Es el camino para encontrar el eco de nuestras propias voces, de las más íntimas, de las voces que no salen tan fácilmente. Y el reclamo es cada vez que podemos leer el texto con nuestros ojos de mujer, el clamor por la justicia vuelve a sonar fuerte. El reclamo es una nueva oportunidad para tomar este camino de liberación. Hay una idea, los temas de los salmos, estamos seguras que hubo mujeres y hubo hombres, ¿no? Que repitieron historias, tradiciones vividas y que se transmitieron de boca a boca. Y estas tradiciones desde la oralidad, bueno, después alguien se sienta para escribirlas, ¿sí? Y cuando vamos paseando por los salmos, observamos que algunos salmos están compuestos desde el exilio babilónico, muchos en la monarquía, porque es justo en la época de la monarquía en el pueblo judío cuando se escriben más, cuando se crea todo un aparato para la escritura, para que las personas pudieran escribir, porque era necesario, la intención era también buscar una identidad cultural, histórica y por supuesto religiosa que apoyara a todo el proceso político que la monarquía quería y que lo sustentó por muchísimos años. Y los salmos van a ser básicos para este tiempo de la monarquía también. Por eso la referencia tan intensa de decir que es David quien va a escribir la mayoría. Sí, no negamos la autoría de este personaje tan importante, pero también creemos que hubo mujeres colocadas ahí, o colectivos de mujeres, o colectivos de hombres, o de partes de la sociedad que estaban sumando a todas estas experiencias. Y no necesariamente para decir, vamos a crear un libro o un rollo llamado Salmos. Simplemente eran expresiones culturales. Era una forma de decir cómo se sentían. Y alguien escribía y es lo que esta bellísima oportunidad que surge. Generalmente los salmos se dedican, los que se contiene algún dato extra, que algún músico lo trabajó y que se utilizó tal vez algún tipo de canto que hasta la fecha no se tiene muy claro porque no existían las partituras musicales. Esto es mucho más
más adelante, y no hay posibilidad de entender cómo cantaban o cuál era el ritmo. Hay algunas ideas, algunas semblanzas, pero hasta donde yo sé y no hay algo muy certero. Pero lo que sí se sabe, o se piensa, es que sí era para cantar, o que ayudaba. Entonces podían ser súplicas individuales, desde un trabajo de interiorización y con toda la intención de verbalizar sus sentimientos. Pueden ser una experiencia que se transmite de manera oral y después se escribe. No siempre se sabe en qué tiempo se escribieron. Y específicamente el Salmo 55, este salmo supera el tiempo, ya que los sentimientos que se expresan en el Salmo 55 son sentimientos que se van a tener constantemente. Para muchos los salmos o el Salmo 55 lo consideran también como algo litúrgico, es decir, que apoya un momento en la liturgia cuando hay un clamor, cuando se está pidiendo algo con mucha fuerza, pero uno de los acercamientos que se tiene incluso desde el hebreo es, bueno, no es un orden litúrgico como tal. El Salmo 55 está representando un problema de la vida personal de alguien ante un peligro inminente. Pareciera ser que el contexto es una necesidad o hay una enfermedad, hay miseria, hay persecución, hay injusticia, hay calumnia, hay violencia, hay dolor y hay traición. Esto se puede notar desde el Salmo 55. Y en este salmo observamos que hay una línea teológica muy clara. Los salmos son súplicas individuales y revelan a un Dios que oye y escucha las súplicas. Es lo que expresa quien escribe este texto, este salmo. Pero también funciona como protesta de quien invoca. Funciona como protesta de quien denuncia las situaciones de violencia, de injusticia y de opresión. Pasa de ser una simple oración que se puede decir en una liturgia, expresar, cantar, pero cuando podemos adentrarnos a estas palabras, realmente aquí hay una línea teológica muy clara y es la oportunidad de la denuncia, es la oportunidad de colocar de frente y claro la injusticia y la opresión que estaba sufriendo, que en este caso estamos proponiendo que es una mujer y nos podemos apropiar de estas palabras. Y pues vamos a tratar de analizarlo desde el versículo número 1 del Salmo 55. Comienza la súplica pidiendo que Dios la escuche. Y le dice, por favor, no te escondas de mi súplica. Estate atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Las palabras colocadas en rojo son para llamarnos la atención justo a esto que colocábamos en el slider anterior. Sí, yo estoy segura que tú me estás escuchando. Pero por si acaso te pido que no te escondas y escuches mi súplica, que estés atento, que me respondas y estoy clamando en mi oración, estoy totalmente conmovida, estoy temblando por lo que me acabo de dar cuenta por la situación que estoy pasando. Y estoy así, en el versículo 3, porque hay un enemigo, hay alguien que me está lastimando, hay alguien que me está persiguiendo, hay alguien que está ahí causándome bastante daño. Y propongo, hay dos núcleos. El primer núcleo de este Salmo 55 es cuando la mujer observa y reconoce la violencia. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído.
Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Pareciera ser que en los versículos primeros se ha dado cuenta de la situación de violencia que está viviendo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Bueno, el Salmo no nos lo dice específicamente, pero podemos creer que había pasado ya un buen tiempo. Y se va percatando. El texto también en hebreo es una poesía hermosísima y el ritmo va aumentando. Por eso la coloco el núcleo número 1, es reconoce la violencia en la que ha estado insertada y no sabe para dónde ir, no tiene la posibilidad de huir, pero en un anhelo, en un deseo, quiere volar. Las puertas están cerradas, es probable que no encuentre las ventanas para salir y dice, si yo tuviera alas, me iría como paloma volando. Iba a volar, me iba a ir hasta el desierto. Y de los desiertos, en la teología bíblica, siempre van a ser espacios de muerte o de un encuentro para seguir adelante. Y aquí dice ella, yo quiero volar y quiero descansar. Quiero descansar porque no he tenido un espacio en calma. Y aunque el desierto me pudiera ofrecer muerte, yo solamente quiero descansar. Quiero huir lejos, no estar ya aquí. Y me apresuraría a escapar. Y en esta poética dice, es un viento borrascoso que me está manteniendo en un espacio donde yo no puedo descansar. Esta palabra me impacta, en hebreo es muy impactante la utilización del término para el descanso, porque habla de que viene de algo fuerte, de una tormenta, como de un ciclón, de un huracán, que no le ha permitido mantenerse en paz. Por eso el desierto para ella representa el descanso. No habla de muerte, tal vez pudiera ser que ella pensaría, pues si ahí me muero, pues voy a morir, pero la única visión de esta mujer, de esta voz femenina es voy a descansar. El núcleo 2 que estoy proponiendo, hay un reconocimiento al agresor. Y es alguien muy cercano a ella. No me afrentó un enemigo, lo cual pudiera haberse esperado, lo habría soportado, lo habría entendido. Tampoco el que me odiaba ni el que me aborrecía, no fue esa persona, porque yo habría sabido cómo esconderme y me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Reconoce que quien estaba cerca de ella, su guía, su íntimo, su familiar, que se decían los secretos, que había una relación intensa, aparentemente maravillosa, está diciendo, tú fuiste el que me hiciste daño, tú fuiste el que estuviste en contra mía. Esa persona que estaba a mi lado es quien me ha dado la peor tormenta o la peor violencia. Este otro núcleo de Dios es impresionante, porque es un abrir de los ojos desde una propuesta femenina y reconocer quién estaba causando daño y reconocer quién estaba causando toda esta situación en la cual ella no podía salir, quería huir, deseaba huir y estaba verbalizando ante una divinidad
que de todos modos ella exigió desde el inicio, escúchame, escúchame, no te escondas, escucha mi súplica, ponme atención, porque ahora he descubierto lo que me ha pasado. He descubierto la violencia y he descubierto quién me ha violentado. Y se va colocando en el Salmo. También hay dos posibles conclusiones que se observan incluso a la hora de la traducción. Hay una conclusión, se nota la violencia social que se expresa en el Salmo, y dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Así como está colocado estos versículos, da la impresión de que no pudieron haber estado desde un inicio en el texto original, y se colocaron, pero puede ayudarnos porque haciendo este ejercicio podemos llegar a la primera conclusión de que, bueno, la violencia no es solamente en un espacio en particular, sino que se genera desde las estructuras, desde las ciudades, desde la sociedad, de toda esta parte de la opresión en el trabajo, del fraude, del engaño, todo este sistema social eh, empuja a una violencia. Y la conclusión número 2, ella está diciendo, pero tú Dios, sigue creyendo, sigue pensando que la única esperanza es que Dios la va a escuchar y seguiría siendo Dios quien va a quebrantar toda esta situación de la cual ella no sabe cómo salir, de la cual ella no sabe cómo liberarse. Se ha dado cuenta, sabe qué está sucediendo, pero reconoce la violencia ejercida en todos lados, pero su única confianza es una confianza en el Dios. Y hay un deseo de acción de gracias, aun cuando no ha sido liberada, pero sí la intención es, pues yo sé que tú me estás escuchando, Dios, y yo sé que tú estás aquí, y yo quisiera ya darte las gracias porque creo que podemos salir de esta situación. Y viene la esperanza, ¿sí? La esperanza en estos versículos. Sigue clamando. Dice, tú me vas a salvar, Jehová. Observemos también, coloca primero la palabra Dios, después se le nombra Jehová, por eso se pudiera pensar en por lo menos dos tradiciones que entraron a este texto. Voy a clamar a tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré. Yo sé que tú vas a escuchar mi voz. Vas a redimir en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ella confía, ella piensa, tiene que haber una redención para mi persona, una redención, tiene que haber paz, tiene que haber tranquilidad, porque ella se coloca en guerra, entiende su espacio como la guerra y dice, yo quiero que tú me compres, me redimas para estar en paz. Y que ya lo viene colocando desde el inicio del Salmo. Hay una esperanza en esta parte. Y bueno, las líneas bíblico-teológicas que se pueden visualizar es este texto, se habla de violencia entre dos personas y en una ciudad. Puede ser una voz masculina, no la descartamos, una femenina, la que sea, pero yo insistiría en que es justo esta lectura con ojos de mujer, este acercamiento y apropiación de las mujeres a este texto, que es una clara voz de una mujer quien está observándose en el espacio donde se encuentra, está verbalizando
está clamando y está en un pleno reconocimiento de lo que sucede y de la violencia en la que está sometida. Estas líneas bíblico-teológicas tienen que ser sumadas y colocadas para hablar fuerte y claro de las injusticias entre una relación. Que como hemos venido trabajando en este mes el Día de la Mujer y todo esto, es muy difícil reconocer o salirnos de una situación de violencia cuando se trata de una violencia doméstica o de pareja, ¿no? Y eso cuesta mucho trabajo. Y siguiendo con las líneas teológicas, bíblico-teológicas, desde una lectura con ojos de mujer, o sea, preguntas que nos pueden dejar pensando. ¿Cuántas de nosotras nos sentimos identificadas con este grito de angustia? Si leemos el texto 2 o 3 veces, es la voz de una mujer que denuncia una violencia desde la relación de pareja. ¿Hay violencia desde el espacio privado? Grita fuerte, quiere escapar, ser libre y siente que Dios la escucha. Pudiéramos empezar a generar aquí, decir, bueno, ¿será suficiente que Dios escuche o qué pasa? ¿Cómo seguir adelante? Desde este texto se puede trabajar la prevención como un recurso, que es la escucha, es decir, escuchar a quien está gritando, expresando su dolor. Este texto nos ayuda a entender el dolor y la angustia que muchas mujeres viven en silencio, que están siendo abusadas, violadas, golpeadas y bueno, todas las violencias que, pues, que sabemos que ocurren. Voy a dejar de compartir pantalla para dar un espacio para continuar con el siguiente salmo. Este Salmo 55, entonces, es una expresión de una reflexión comunitaria de mujeres y por la experiencia de poderla compartir con otros grupos, se ha podido trabajar en talleres, bueno, vía Zoom ahorita, por supuesto, pero poderse trabajar también desde las casas o desde los estudios bíblicos. Pero creo que la oportunidad que nos ofrecen las hermenéuticas bíblicas feministas, las teologías feministas, todas estas oportunidades de relecturas, de revisar, o sea, ver de nuevo y voltear a ver estos textos que son tan comunes para nosotras y que nos ayudan a entendernos y que nos ayudan a poder reclamar, reapropiarnos de estas palabras y decir, son mis palabras o fueron mis palabras o pueden ser las palabras de compañeras que estén padeciendo una situación y que pueden ayudar para que se verbalice, se diga, se encuentre un eco en este texto bajo esta circunstancia, bajo esta lógica de violencia y en donde puede haber una revisión y decir, sí, ay, pareciera ser que esta soy yo, pareciera ser que escuchó mis palabras. Por supuesto que el texto está colocado en una forma muy íntima con Dios y toda la esperanza está colocada que Dios sería quien actuara. Siempre es interesante observar y me parece que no hay un final, ¿no? O sea, queda abierto. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Pudo salir? O también preguntas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos animar desde nuestras lecturas bíblicas feministas para que el encuentro con este tipo de textos ayude a que las mujeres pensemos y recuperemos estas voces que seguramente muchas veces perdimos? Pero que la Biblia puede ser un recurso muy interesante. Yo sé que muchas veces este texto bíblico ahora para muchas no es tan importante, pero por lo menos en mi país nuestra moral, nuestra ética está basada en una cristiandad tal vez mal interpretada, pero que surge justo del texto bíblico. Y si nosotras podemos desde nuestros liderazgos, desde nuestros espacios, ofrecer este otro tipo de interpretaciones, me parece que es una muy buena oportunidad.
Vamos a pasar al siguiente salmo, que es otro tipo de contexto, que es el Salmo 129, que justo también surge de estas reflexiones. Un salmo muy, no muy común de lectura, que está colocado el salmo en lo que le llaman los cánticos graduales, que se piensa por tradición histórica que se leían o se cantaban caminando cada año hacia el templo de Jerusalén, por lo cual sí se pudiera pensar que son textos que surgen de la monarquía, no de los reyes como tal, sino de la gente que está lista para avanzar. Y no hay que hacerle siempre mucho caso a los títulos que vienen encima de los salmos ni de ningún lado, porque este tipo de separaciones y de títulos es mucho más tardío, y ya cuando nosotros leemos el título ya estamos muy guiadas, y siempre es muy interesante tapar los títulos para hacer la lectura directa sin que ya nos estén indicando de qué se trata, porque nosotras podemos leerlos de otra manera. Y bueno, todo el salmo está hablando también de una situación de muchísima angustia. Si bien hay una idea de que el salmo está pidiendo para que haya la destrucción de la ciudad de Sión, la santa ciudad de Sión, está también hablando de una violencia extrema y la posibilidad, ahí sí, de poder hacer un corte y de poder salir. Voy a compartir también pantalla para colocar un pequeño escrito. Este no es, perdón, es el siguiente. Aquí está. Oh, se quiere venir. Vaya, bueno, no quiere aparecer lo que estaba buscando, pero es la idea de este salmo. Está diciendo, estoy angustiado. Aquí todo el vocabulario, por supuesto, es en masculino, pero en la revisión, en el trabajo reflexivo con las mujeres, se apropiaron del texto. Y fue una hermana de 70 años que al estar leyendo y estábamos todas diciendo lo que pensábamos de esto, inmediatamente ella dijo, es que venía sufriendo tanto daño esta mujer, esas fueron sus palabras, que le dejaron marcas en la espalda de acuerdo al versículo 3. Sí, dice, mucho, en el versículo 2 dice, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron surcos. Jehová es justo. El núcleo para nosotras fue el versículo 4. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Las coyundas son como lazos, que es una palabra que se llegó a utilizar mucho en la gente que vivía en el campo y que servía para amarrar animales generalmente, o para utilizarlos también a la hora de que los animales araran el campo. Y esta mujer, cuando fue leyendo el texto, decía, ha habido una explotación tal y una violencia que hasta en las espaldas quedaron las marcas de la violencia, de los golpes, de todo lo que le provocaron. Pero aún en medio de esta situación de extrema violencia, se le adjudica a Jehová justicia, que cortó estos lazos, que cortó estas coyundas. Y este salmo también nos puede ayudar para indicar, para señalar, para animar, para decir es posible poder salir de una situación de violencia. Es posible poder cortar esos lazos. Tal vez no solas, tal vez necesitamos a una comunidad, a una red de apoyo, a gente que nos pueda ayudar. Pero es posible poder salir. Ya nadie se va a burlar de mí.
Ya nadie va a estar destrozándome constantemente. El versículo 7, porque todo es contexto de campo, dice, ya nadie va a poder llenar su mano con todo lo que se cegó. Porque los campesinos pues iban, llenaban sus gavillas y llegaban con la cebada o con el trigo. Para la lectura de esta mujer, se paró enfrente del Zoom y dijo, nadie podrá llevarse de mí más nada. No me podrán dejar vacía porque las coyundas han sido rotas. Y ese es un mensaje estremecedor que viene de un salmo con una lectura de mujer y que en hebreo, justo esta parte del versículo 4, el 5 y el 6, la intención que se da en el lenguaje está diciendo nunca más tú volverás a hacerme un surco en la espalda y nunca más te vas a llenar de mí. No vas a dejarme vacío en el contexto del Salmo. Y aquí nosotras entonces dijimos, nunca más seremos violentadas, nunca más dejaremos que nos dejen vacías. Cuando uno puede trabajar de esta manera y bajo estos contextos y atrevernos a acercarnos a los salmos que mucho nos han enseñado, nos han enriquecido, nos han fortalecido y que hemos cantado, pero que también de los salmos hacemos un canon, que también de los salmos hacemos una decisión, que este me gusta, este no me gusta, este le entiendo, en fin, pues tiene mucho que ver con nosotras también. Pero justo acercándonos a estos textos, qué curioso que cuando se habla de una liberación y de la posibilidad de algo diferente, no hay mucha atención, no hay predicaciones en este sentido. Creo que no hay estudios bíblicos y mucho menos la oportunidad de poderlo hacerlo desde las mujeres. Y pues quiero compartir desde esta experiencia de reflexión comunitaria, como desde la súplica del Salmo 55, no es cronológico por supuesto, pero desde la súplica del Salmo 55 a la liberación del Salmo 129, se puede, es posible. Y el texto bíblico nos ayuda también a soportar, a dar una base para que las voces de las mujeres sean escuchadas y para que la dignidad de nosotras siga adelante y continúe. Dejo hasta aquí para abrir el espacio, si es que se desea, para algunas otras cuestiones, preguntas, dudas, en fin. Gracias, Ángela, muchísimas gracias. Estaba ahí con la Biblia en la mano, mirando esos títulos que tanto nos condicionan, ¿no? La lectura y pensando todo lo que nos estás abriendo y proponiendo en esta lectura de clave tan particular que nos das. Yo antes de cortar la grabación ahora, simplemente me quedo con, y abrimos el espacio para poder charlar, me quedo con algo que me anoté, creo que ni bien empezaste, ¿no? Esta súplica individual que termina siendo protesta de quien invoca y de quien denuncia. Me pareció algo absolutamente revelador y que vengo dándole vuelta y pensando y charlando el tema de las liturgias, y si nuestras liturgias realmente eh, sirven y están siendo reflejo de nuestras realidades o simplemente están reproduciendo un modelo de iglesia, un modelo eclesiológico, un modelo de comunidad que está lejísimos muchas veces de la vida de las mujeres y de la vida de nuestras realidades, ¿no? Entonces me parece que también nos vas tirando claves por ese lado. Bueno, yo paro la grabación ahora, ¿o querés decir algo antes de que... Sí, porque a las iglesias se les ha olvidado que las liturgias son un acto, pues son actos políticos, son posturas políticas, y lo hemos querido solamente colocar desde la parte espiritual. Pero si hay estudios clarísimos que las liturgias responden
a los contextos, pero las liturgias deben de ser posicionamientos reveladores de resistencia y de denuncia, y no acomodarnos a los proyectos o a los sistemas que ahora se hacen. Y me parece que el problema es ahí, que no lo consideramos como un acto político y solamente nos quedamos en lo espiritual y desde mi punto de vista es algo erróneo. Muchísimo para seguir, entonces. Nos abrís un montón de opciones.